del imperio, de Aaron Nevsky Bowden. Estuve allí el día que Prometeo robó el fuego a los dioses. Aedo me reprendía por esa frase. Ra sonreía con esa tristeza suya. Samona suspiraba y lo llamaba melodrama. ¿Había alguno de ellos aquí? ¿Había alguno vivo? Pero yo estaba allí, al igual que ellos, el día en que nuestro rey hizo lo que nunca debió haber hecho. Con grandes máquinas de violencia científica, un dios humano metafísica en el reino tras el velo de la realidad. Cuando retiró su toque indagador, aún ardiendo por la violación de romper la barrera dimensional, allí estaba, una luz divina y maligna. Lo preguntamos entonces, como lo preguntan ustedes ahora, como se preguntará en los oscuros milenios que vendrán. ¿Por qué? ¿No fuimos suficientes? Cada uno de nosotros representaba años de trabajo como artesano de la carne. Cada uno de nosotros era algo hecho a medida, algo forjado a la perfección. Éramos sus guardianes en tiempos de guerra y su conciencia en tiempos de crisis. Pero no podía construir un imperio solo con nosotros. Éramos apenas 10.000 almas, y la canción de la galaxia, en la fusión estridente de 100.000 millones de estrellas, nuestra presencia era menos que un susurro. Ya hay garabatos que hablan de un acuerdo o un pacto, y hay que prestar atención a la redacción. Un pacto jurado. No vi dioses sonrientes ni espíritus brincando ofreciendo almas contaminadas a medianoche. Vi maquinaria arrancada de una época pasada, cuando la humanidad había dominado maravillas que avergonzaban nuestros mayores logros actuales. Nuestro rey no las había inventado, como tampoco inventó el trono dorado. Su genio nunca residió en la creación, sino en la recreación. Su maestría residió en desenterrar las verdades y promesas del pasado, sacándolas a la tenue luz del presente. Su visión del futuro dorado de la humanidad se construyó sobre los cimientos tecnoarqueológicos del pasado. Los motores que vi comenzaron como carbón sobre pergamino, evolucionando hasta convertirse en esquemas hololíticos escritos con luz parpadeante en el aire estancado de las catacumbas del palacio. Mientras que estos antiguos motores requerían elementos de inteligencia abominable de la era en que los robots podían pensar y razonar, nuestro rey improvisó soluciones biotécnicas que funcionaban en ingeniería y nigromancia. Desconocía la función de estas máquinas, desconocida para todos nosotros. Su propósito, sí, lo sabíamos. Su funcionamiento se debía tanto a la magia como a la manufactura, y eso también lo sabíamos. Así que allí nos reunimos. No todos, ni siquiera la mayoría, solo algunos, los que por casualidad, destino o designio estaban presentes. Los demás, aquellos de los 10.000 en quienes nuestro rey confiaba más que en nadie, ya habían expresado sus sentimientos sin pensamientos. Pero esto era todo. Nos reunimos allí, en la oscuridad absoluta, donde siempre parecía que la luz de una antorcha no hacía más que apuñalar la penumbra. Y, uno por uno, le dijimos, no. Epístola 1:1. El maestro de la humanidad, por Diocleciano Coros. Humanos, dijo Constantin, quien nunca es el primero en hablar y a menudo el último. Su rostro no está desprovisto de emoción esta noche. Esa máscara no tiene cabida aquí. Es una actuación para otro público. Su voz tampoco es la severa y estoica voz de barítono de un ser que espera que sus inferiores escuchen y obedezcan. Hay pasión en su tono. Habla en serio. El pueblo, dice, y sus palabras suenan a promesa. Pueblo del imperio. Este es un argumento que todos han oído antes. Muchos están de acuerdo. Ammon asiente tras las palabras de Baldor. Es uno de los 300, al igual que los demás reunidos aquí, en el corazón vibrante y estridente de la mazmorra imperial. Cuando alguno de los 10.000 habla, el emperador siempre se digna escucharlo. Pero a los 300 se les concede indulgencias incluso más allá de eso. El rango y los honores de batalla no significan nada. Ninguno de ellos ha sabido realmente qué cualidades poseen que lo llevaron al círculo más íntimo del emperador. Solo saben que son los elegidos entre los elegidos, y los lideraremos, dice Amon a su rey. Los 10.000 liderarán los ejércitos del imperio en la batalla. Amon es apreciado por todos los presentes por toda una vida de franqueza y honestidad fraternal. Su voz es tan rica como la de Constantin, impregnada de la misma convicción en lo que dice. Ra es uno de los dinastes, llamados los señores de Terra, con una sonrisa que podía ser amable o cruel, según quien la llevara. Era hijo de los enemigos más acérrimos del emperador,
arrebatado a sus padres como castigo por sus pecados, y ahora ascendía a la élite del emperador, al igual que Constantin, al igual que Amón. Ra fue uno de los primeros en lucir el pálido y frío oro imperial de un custodio. Aparta la mirada de las máquinas que chisporrotean y se estrellan en sus carcasas. Suavemente, presta su voz a la de Constantin y Amon. Los demás también hablan, todos. Sus protestas y promesas resuenan por toda la gran cámara, sobre el ritmo sincronizado de las máquinas que perforan la barrera dimensional. Diocleciano los escucha a todos, aunque sus ojos nos apartan de su rey. Se siente extraño estando aquí solo con sus parientes de oro, aunque no sabe por qué. Lo cierto es que no es él el único que siente esto. Es un vacío que atormenta a muchos custodios, pues fueron creados como solo la mitad de un todo. En los años venideros, cuando nazca la gran cruzada y el imperio comienza a reclamar el millón de mundos que conforman su núcleo, a la Legio Custodes se le unirán otros tan alejanos a la humanidad básica como ellos mismos. Habrá unidad, sinergias aún inimaginables entre las mejores creaciones genéticas del emperador y sus guerreros nacidos sin alma. Juntos serán las garras décadas después. Diocleciano estará al lado de Caeria Carsin, acostumbrado desde hace tiempo a interpretar sus pensamientos a través de destellos en su expresión facial, a comprender su significado por el movimiento de sus manos en el aire mientras forma el juego de palabras de la marca mental. Pero aquí, ahora, esas noches son un futuro lejano. De la hermandad silenciosa solo existe Genetia Corol, y aún no se ha cortado la lengua. Se encuentra a cierta distancia del emperador, presentida por todos, pero vista por nadie. Saben que está aquí, en alguna parte. Registran su presencia como una ausencia que distrae, como palabras en una página que nunca se enfocan. Es una frase que lees 3 veces y aún así pierde su significado. Cuando se han hecho todas las objeciones y se han sugerido todos los caminos alternativos, los custodios permanecen tan silenciosos como Kroll. El emperador se dirige al único de los 300 que aún no ha hablado. Diocleciano dice, con una voz que sus falsos hijos algún día calificarán de amable, cruel, enojada y tranquila, sin importar el tono. A Diocleciano siempre le suena cansado. Dio no sabe qué decir. Carece de la serenidad conmovedora de Constantin, del don de Amon para la retórica abrupta y de la sinceridad poética de Ra. En sus momentos de tranquilidad, se pregunta si merece ser incluido en los 300. Se pregunta si su rey se equivocó al nombrarlo. Todos lo observan, esperando a que hable, esperando a que se una al coro de juramentos que sus espadas serán suficientes, que los custodios liderarán los ejércitos del imperio en la batalla, y que sus ejércitos serán humanos, no legiones de transhumanos, no liderados por generales de dioses, que todo este trabajo, todas estas máquinas son innecesarias. No necesitas hacer esto, podría decir. No necesitas robar la esencia de la deformidad. No necesitas crear de estas cosas, estos primarcas. Diocleciano dice la verdad, como siempre le dice el emperador, como siempre hacen todos. Solo que, esta noche, su verdad es diferente a la de ellos. No creo que importe lo que yo diga. Dio se apoya en su lanza e inclina la cabeza hacia el emperador. No creo que importe lo que digamos, con todo respeto, mi rey. Creo que lo hará, de todos modos. Segundo, inmortalidad. No hay mayor regalo, y no tengo tiempo para quienes desprecian la eternidad como una carga. Los humanos siempre han apaciguado sus miedos con fantasías sobre lo que les espera al final de la vida, y es difícil respetarlos por alimentarse de mentiras. Intento no juzgar, de verdad, pero estoy harto de sus oraciones. Estoy harto de oír a la gente gritar, chillar, murmurar y mascullar sobre una vida después de la muerte junto al emperador. Sus oraciones llegan a nuestros oídos incluso aquí, arrastrándose, extendiéndose, una infección de fe que invade a la especie. No quiero ilustrarlos, no es la malicia la que me motiva, pero en nombre del hombre que creen que es un dios, desearía que cesaran sus lamentos. Sabemos lo que ocurre cuando un alma abandona un cuerpo. Los afortunados caen en el olvido repentino. Los desafortunados son los juguetes de los demonios para siempre. Es la verdad fundamental de la realidad, y lo único que nuestro rey nunca quiso que la especie supiera. No morimos como otros seres.
No envejecemos como los mortales. Para nosotros, la muerte es una desgracia, no algo inevitable. Podemos morir, por supuesto. Muchos lo han hecho. Sin embargo, representamos la cumbre de la arqueociencia genética. Una de las criadas del laboratorio de la mazmorra dedicó su vida a estudiar mi sangre. Envejeció y murió antes de que observara ningún cambio en las células sanguíneas bajo su monoscopio. Durante mucho tiempo, ni siquiera sabíamos si envejecíamos. Los astartes pueden envejecer, y su código genético siempre fue algo producido en masa imperfecto. Pero alcanzábamos una madurez saludable, y luego, la éxtasis. Se usó alguna hechicería temporal en nuestra creación, algo indetectable, que nuestro rey nunca compartió con nosotros. Sospechamos que no. No fuimos creados como los primarcas, con una metafísica manipulada y una esencia prestada. No somos defectuosos desde el principio. Algunos de nosotros creemos, con precedentes, que no envejecemos y permanecemos en presencia de nuestro rey. Y es él, algo en nuestro cuerpo y alma, lo que nos ata a la inmortalidad. Nadie se ha alejado del emperador lo suficiente como para comprobar esta idea, al menos ninguno que haya regresado. Esto plantea preguntas de hombres como Constantin, Aedo o Ra. Deberían responder mejor. ¿Hay algo en nuestro interior, algún aspecto de nuestra lealtad basada en el egoísmo? Y la inmortalidad es nuestra, pero solo si nuestro rey vive. Estas son las preguntas secretas que mi especie se ha hecho desde nuestra creación, y el tipo de dilema filosófico que una vez le planteamos a nuestro rey. Nunca le pregunté tales cosas. En aquel entonces llevaba mi actitud simplista como una insignia de honor. Solía decirle a Ra que no me importaban las respuestas. A veces, al recorrer los pasillos de las catacumbas, tal como lo son hoy, me pregunto lo que nunca consideré en aquellos días lejanos. Si él ocultó la verdad de la realidad a los humanos y la verdad de la adolescencia a los astartes, ¿existía alguna verdad magnífica en su oscuridad que nos ocultara a nosotros? Me quedé callado porque confiaba en mi rey, o nunca le pregunté nada por miedo a lo que pudiera decir. Epístola, quinta cuarta, el maestro de la humanidad, por Diocleciano Coros. En su primer funeral no saben qué hacer. Los 10.000 no son ajenos a la muerte, y tal es su educación que pueden recordar los rituales funerarios de innumerables culturas. Pero carecen de ritos funerarios propios porque ninguno de ellos ha muerto jamás. Todo ese conocimiento sobre la muerte era académico hasta ahora. Sagitario fue el primero en sufrir heridas terminales. Su cuerpo moribundo fue infundido con sustancias alquímicas y tecnológicas que lo sustentaban y enterrado en un ataúd de un dreadnought. Duerme a menudo para aliviar el peso de su mente deslocada, pero aún vive, en cierto modo. Y hay otros más allá de Sagitario. Los Moritoi, los vivos heridos de muerte pero salvados de la tumba, aún capaces de librar la guerra. Pero Jerjes ha muerto, muerto de verdad, como deberían conmemorar la pérdida de uno de los suyos. Ahora rodean su cuerpo, ocultándolo de la vista. Curiosamente, son los hombres y mujeres del ejército imperial quienes conceden a los custodios la mayor privacidad. Con la batalla ganada, atienden a sus propios heridos y se ocupan de sus propios muertos. Estas tareas pueden resultarles dolorosas, pero no les resultan desconocidas. Dejan a los custodios en paz, presentiendo que algo trascendental ha sucedido hoy. La Legio Cataegis desconoce esa etiqueta. Los guerreros de la Legión del Trueno acuden husmeando, algunos curiosos, otros conciliadores, pero los custodios no tienen ningún interés en escuchar ninguno de estos. Los protoastartes son despedidos con educadas despedidas y alguno que otro gruñido mudo. Diocleciano se encuentra con Jugasa y Miokirian, dos de los señores de Ra de Terra, los preciados dinastes del emperador. Aedo observa el cuerpo, lo que queda de él. Jerjes es un ser de carne y oro roto, y a Dio se le pone la piel de gallina incluso mirar hacia abajo. La sangre no le incomoda, ni mucho menos le repugna. Eso es solo que la existencia del cadáver se siente en desacuerdo con la realidad. Ra y Amon conversan en voz baja a poca distancia. Sus armaduras de color ámbar bruñido a la luz del sol poniente.
Diocleciano puede oír lo que dicen y no tiene ganas de unirse. ¿Deberían devolver el cuerpo al palacio? ¿Deberían construir un túmulo? ¿Deberían quemar los restos? Y de ser así, ¿lo harían solos? ¿O colocarían el cadáver con los humanos caídos para ser incinerado en una pira masiva? También hay consideraciones políticas. Varios otros ya los han mencionado. Los humanos se sentirán honrados si un custodio fuera quemado en una pira junto con los caídos del ejército imperial. ¿Ese es un honor que se les debería conferir? ¿Es su moral un factor que los 10.000 deben tener en cuenta? ¿Lo habría querido Jerjes así? ¿Y lo hubiera querido o no? ¿Acaso importaban los deseos de los muertos? Diocleciano no tiene respuestas para ellos. Aún le cuesta creer que esté mirando un cadáver. Más tarde, cuando la mayoría de estas nuevas emociones han perdido terreno ante las realidades cotidianas de los transportes de tropas, las naves de desembarco, los viajes de reabastecimiento, las mil tareas que implica llevar un ejército de un lado a otro, Diocleciano se encuentra con Constantin. Aún está en el campo de batalla, con las botas aún embarradas por el lodo ensangrentado de la tierra que les dijeron que debían conquistar. Al principio nos acerca. Constantin se encuentra cerca del borde de un acantilado con vistas del paisaje urbano en ruinas. Una vista de gris desmoronado y columnas de humo que se elevan hasta el cielo nublado. Constantin no se mueve. Observa las consecuencias de la sumisión, los escombros, los incendios, la muerte de una cultura que se atrevió a resistir la preciada homogeneidad de la unificación. A pesar de todo, pinta una imagen. El capitán general, el primero de su clase, irradia soledad. En el silencio, lejos de todo y de todos, Diocleciano oye la canción grave y emotiva en el aire. Al darse cuenta de su intrusión, empieza a alejarse. Diocleciano se gira al oír su nombre. Constantin lo observa ahora. La mirada del capitán delata una naturaleza conmovedora que los enemigos del imperio jamás conocerán. No quise entrometerme. Está bien. Y una vacilación de 3 latidos. Cuando vuelve a hablar, la voz de Constantin tiene un matiz sutil e irónico. Le da un aire humano, casi. Ahora le toca a Dios y quería no dudar. Sabía que cantabas. Sonaba triste. Esa no es la palabra correcta y él lo sabe. Pero ninguna parece más adecuada en su lugar. Ra diría algo como, sonaba melancólico, como si lamentaras un futuro que nunca llegará. Pero es improbable que llegue el día en que Dios lo expresa así. Ra suele sonar mesurado y reflexivo con su eterna sinceridad. Diocleciano sospecha que sonaría mucho menos perspicaz si intentara imitarlo. Es un lamento, admite Constantin, rascándose la mandíbula sin afeitar. Diocleciano es uno de los 10.000 que prefiere ir bien afectado, mientras que Constantin siempre parece estar un día o 3 de la navaja. Había una tribu, Nordafrik, hace un siglo, los Avar. ¿Los conoces? Diocleciano sí los conoce, aunque no estuvo presente en la guerra que los aniquiló. He visto sus entradas en los archivos del palacio. Nómadas de la expansión Suhar, matriarcales espirituales, dedicados al culto de los antepasados. Constantin asiente. Cantaban cánticos fúnebres junto a las piras de sus caídos. Por un instante, alza sus ojos oscuros hacia el cielo incluido, creyendo que sus palabras se unen al viento con las cenizas de sus seres queridos, y así los muertos son enviados más allá con las bendiciones de los vivos. Diocleciano nunca fue un estudioso apasionado de la historia. ¡Qué paganos tan fascinantes! Dice. Constantin sonríe. El sarcasmo es una espada afilada. Yo intenta usarla con cuidado. Diocleciano gruñe, lo más cerca que ha estado de reír en días. No añade nada, y Constantin intuye la pregunta tácita, la razón por la que Dios se le acercó. Pregunta, insiste Constantin. Diocleciano señala hacia el oeste, hacia la gran nave dorada que descansa sobre la tierra agitada, con las alas desplegadas. Antes de que pueda hacer la pregunta, Constantin sonríe de nuevo. Ah, dice el primero de los 10.000. Yo pregunta, sin embargo, ¿por qué no nos dice qué hacer? Hay algo casi a 1.000 leguas de frustración en su tono que aviva su curiosidad.
¿Por qué no nos dice cómo lidiar con el cuerpo de Jerjes? Ven los ojos de Constantine que Con tampoco tiene la respuesta. Lo que Constantine tiene, como suele hacer, son más preguntas. ¿Cuándo nos ha dicho cómo debemos de gestionar nuestro ser interior? Uf, suenas como Malcador. Deja de intentar darme tu sabiduría. Solo háblame. Constantine respira hondo, buscando las palabras adecuadas o las menos equivocadas. No lo sé, admite. Y tú sabes que yo tampoco. Quizás se mantiene a distancia porque comprende que algo trascendental ha ocurrido en nuestras filas, o que quizás ya esté reflexionando sobre la logística de su próxima conquista y las emociones de sus creaciones le sean completamente indiferentes. Diocleciano lo mira fijamente. No dices nada que no haya considerado ya. Creo que sí. Constantine es la paciencia personificada. No importa por qué nos ha dejado solos esta noche. Yo. Lo único que importa es lo que hace. Ra tiene una palabra para conversaciones como esta sobre su rey. Esa palabra es inefable y hace rechinar los dientes a Diocleciano. Somos nosotros quienes tomaremos la decisión, dice Constantine. Así que tomémosla. Diocleciano se une a Constantine en la colina que domina la ciudad muerta, y los dos semidioses seculares hablan del paganismo a lo largo de la historia. Buscan los ritos adecuados para honrar al primero de sus ancestros en morir, sabiendo que cualquier decisión que tomen sentará precedente para el segundo, el tercero, y cada vida que pierdan en la larga guerra de su rey por el arma de la especie. 3. Se dice que casi ninguno de los 10.000 puede soñar. La verdad biológica y psicológica del asunto me supera. Aunque los onirrocistas de la corte de mi rey tienen teorías sobre la necesidad de los sueños y la correspondiente estabilidad mental. Los supervivientes de los 10.000 creen comúnmente que todos soñamos, al igual que todos los seres sintientes, pero algo en nuestra fisiología impide que las sinapsis activadas se muestren en el análisis de las máquinas y nos impide acceder a esos recuerdos. Pero recuerdo el mío. Constantine una vez se aventuró a decir que fue un ajuste intencional en la obra maestra genética del emperador, que nuestro rey manipuló cada uso del proceso genético custodio de maneras únicas y sutiles, definiéndonos como individuos. No hay forma de saber si eso es cierto. Conocía a nuestro rey tan bien como cualquier ser vivo, pero no puedo concebir por qué el emperador me dejaría o me imbuiría con la capacidad de soñar. Mi rey me pidió una vez que me asegurara de que los detalles de mis visiones soñolientas se guardaran en los archivos de la torre de Hegemón. No sé si alguna vez los leyó cuando aún caminaba entre nosotros, pero desde su ascenso al trono he considerado abandonar esta práctica. Es un tedio del que podría prescindir. Lo hice solo porque me lo pidió, en una era que ya se desvanece de la memoria mortal hacia el mito inmortal. Aún así, permito que continúe. Fue una de las pocas veces que mi rey me pidió algo personalmente, sin que fuera una orden a los 10.000 ni una orden específica dada a cumplimiento del deber. Un día vino a mí y me lo pidió. Me doy cuenta de que no puedo, en conciencia, negárselo ni siquiera ahora, cuando ya no importa. Durante la mayor parte de mi vida, los escribas han preservado minuciosamente cada uno de mis sueños, registrando mis dictados primero como simple investigación, ahora, cada vez más como escritura sagrada. Con el paso de los años, lo que antes era una curiosidad científica adquiere una carga más religiosa, y veo a los escribas, cada vez más fieles, cada vez más ignorantes, aferrarse a los rollos de pergamino con un fervor desconcentrante. La naturaleza de mis sueños ya está detallada en miles de pergaminos dictados. Esto incluye cómo cambiaron de una activación aparentemente aleatoria de sinapsis que invocaba fragmentos de memoria e imaginación, a algo concentrado y amargo. No lo relataré aquí, solo señalaré que cuando los escribas me preguntan si reflexiono sobre cómo mis sueños se transforman en pesadillas, admito que no, pero a menudo reflexiono sobre el día que los cambió. Epístola, 13ª. El maestro de la humanidad, por Diocleciano Coros. Diocleciano se encuentra en la mazmorra cuando el sueño del emperador muere. Sabe el momento en que sucede, no por un sentido transhumano agudizado, sino
porque toda la masa continental euroasiática tiembla con un tormento repentino. Corre a toda velocidad por las cámaras de la mazmorra imperial, entre grupos de técnicos y científicos confundidos y presas del pánico, hacia los gritos, los disparos, los truenos, el sonido del imperio estrangulándose en su propia ignorancia. Corre como nunca antes, con cada ápice de su físico dedicado al movimiento. Es una máquina, un arma preparada para la lucha que está a punto de estallar. Aunque ha transcurrido menos de un minuto, para cuando irrumpe en la cámara central, el avatar ardiente de Magnus el Rojo ha desaparecido, repelido por la embestida de los 10.000 y la revelación de su propio éxito catastrófico. Tras el destierro de Magnus, reina el desorden. La puerta de la telaraña es una herida abierta que vomita inhumanidad en la sala del trono. Cosas, criaturas que usan la humanidad solo como una base burlona de la que divergir. Se derraman en la realidad, exaltadas por Magnus, que con arrogancia abre el camino ante ellas. ¡Al emperador! Grita Constantin por encima del estruendo mientras hila, corta, trincha y mata. ¡Al lado del emperador! El emperador ya está rodeado por 15 de su élite dorada. Y Diocleciano está a medio camino de su rey cuando éste extiende la mano hacia adelante, con los dedos enroscados en una garra como si pudiera desgarrar el portal de la telaraña desde donde se encuentra. Dio ve el grito en la mirada frenética de su rey antes de que salga de los labios del emperador. ¡A la brecha! Grita el maestro de la humanidad, con voz quebrada, desconsolada. Tiene el rostro de quien ve morir sus esperanzas. Los custodios obedecen a su rey, abriéndose paso a muerte, avanzando entre la masa de demonios que se disipa. La enorme densidad de cadáveres los obliga a aplastar los cuerpos de científicos terranos y visires de mecánicos marcianos masacrados. Diocleciano está en la primera fila, al lado de Ra, por instinto o fortuna. Intercambian una mirada mientras se acercan al portal rugiente. En términos temporales, la mirada dura apenas medio segundo, tiempo más que suficiente para transmitir el peso de lo que ambos temen. Para que Magnus el Rojo haya llegado a la sala del trono y para que el infierno lo haya seguido, es probable que todas las almas imperiales al otro lado del portal ya estén muertas. Magnus, intencionalmente o por ignorancia, ha matado miles de hombres y mujeres, marcianos y terrícolas en cuestión de segundos. Ra hunde su lanza en la garganta de algo chillón, atostado y en la última instancia, sin nombre, y se lanza hacia el portal. Solo, un paso por detrás de Constantin. Diocleciano siente lo mismo que siempre al acercarse a la puerta de la telaraña, que quiere que entre y que no tiene derecho a hacerlo. Es una brecha en la existencia tan segura como la deformidad. El arte arcano de una especie extinta hace mucho tiempo que consideraba las leyes del universo físico algo inferior, una broma maleable en lugar de una realidad inviolable. Diocleciano se gira y ve a los guerreros de la anatema sicana formando escuadrones, a las hermanas del silencio, reuniendo sus manadas y preparándose para seguir a los custodios. Ve a más de los suyos entrando en la cámara, avanzando a toda prisa, a más de los suyos a su alrededor, los campos de poder de sus lanzas quemando la sangre demoníaca que intenta adherirse a sus espadas. Ve a sacerdotes científicos del mecánico desbloqueando protocolos inéditos para potenciar al máximo las armas de devastadora miseria. Ve a estas almas santas portarlas sobre sus hombros o extraerlas de debajo de sus túnicas con agarres desconocidos. Él ve a Caeria. Ella es suya de una manera que los soldados veteranos sabrán sin necesidad de palabras para definirla. Él es suyo de la misma manera. Un vínculo definido por su suprema intimidad en ausencia de sensualidad. Igual que con Constantin, tiene a Genetia Kroll, y Genetia tiene a Con. Igual que Celia Harroda, tiene a Ra, y Ra tiene a Celia. No es amor, entre muchos, ni siquiera es afecto. Simplemente es. Los lazos que se forman en el frente entre los pocos elegidos, a quienes se les confían los secretos de la galaxia. Lazos impuestos inicialmente por un rey que necesitaba que su preciada élite supiera, viera, hiciera cosas mucho más allá del alcance de cualquier otro en su reino. Estos lazos se fortalecerán en la próxima década, en la guerra que literalmente acaba de comenzar en la telaraña. En el caso de Ra y Celia, ese lazo también terminará allí. Dio ve a Caeria reunida, armándose con su equipo. Ella lo ve en ese mismo instante, y su mano,
tras un único corte de marca mental en la distancia. Resiste. Es esa curva de su mano. Como alguien más diría, sigue con vida o buena suerte. Diocleciano ve y procesa todo esto en tiempo que un humano tardaría en parpadear. Y allí, en el centro de esta locura, está el emperador. Otros recuerdos de este momento indican que el emperador se enfureció por lo que el destino le había disparado, o que se mantuvo en perfecta calma, o que no dijo nada en absoluto. Diocleciano ignorará estas versiones alternativas. Ahora ve lo que siempre recordará haber visto. Ve al emperador angustiado, ordenando a sus mejores y más leales almas que se abrieran paso. Y eso, en sí mismo, es una nueva clase de agonía. Nunca antes había visto llorar a su rey. Hasta ahora, no había estado seguro de que fuera posible, de si había suficiente humanidad en el hombre para una reacción tan humana. Diosequiano se vuelve hacia la puerta. Su luz alienígena resuena contra su armadura. Él da un paso adelante. 4. Si hay un tema en el que se ha puesto más aliento en preguntas que en cualquier otro, y más tinta en pergaminos en su análisis, es este. ¿Por qué nos traicionaron? Aedo, una vez es una pregunta más pertinente, una que me persiguió después. ¿Por qué tardaron tanto? Hay una pregunta tras esta pregunta. Se decía, a menudo, en verso y propaganda de los rememoradores, que cada primarca encarnaba un elemento del emperador. Algunos dicen que incluso portaban su alma fragmentada. Esto es mentira. En el mejor de los casos, es una verdad a medias. No hubo división de la materia del alma, ni se imbuyeron los atributos del emperador en los monstruos en gestación que se creían sus hijos. Las historias siempre han simplificado la naturaleza de los dioses y los héroes al contar historias de niños que heredan esta o aquella virtud de sus padres y yeguas divinos. La divergencia más evidente y crucial entre mi rey y sus creaciones es esta. El emperador existió para la unificación, para unir los mundos perdidos de la humanidad, para unificar un imperio que evocara el imperio interestelar perdido de la raza humana, para unir a la especie y protegerla de adversarios invisibles. Los primarcas, desde sus primeros pasos en la galaxia, vivieron en un estado de desunión, desconfiaban unos de otros, resentían las glorias de los demás, luchaban entre sí, incluso antes de la rebelión. Cada uno sabía lo que hacía, cada uno creía que su camino era el correcto, sin concesiones, ninguna. Pero la pregunta de Jadeo sigue en pie. ¿Se debía a esta tendencia a las luchas internas, a que el emperador había separado fragmentos de su espíritu y los había domado a sus creaciones? ¿Estaban espiritual y fundamentalmente incompletas? No lo creo, creo lo contrario. Estaban perfectamente completos. El emperador tuvo demasiado éxito en su empresa. Cada uno de ellos encarnaba a su creador en algo cercano a su totalidad. Cada uno poseía el mismo anhelo mesiánico de unidad absoluta que los 10.000 vieron en nuestro rey. No luchaban entre sí porque el emperador los dejara incompleto. Se odiaban porque cada uno era un emperador. Epístola 41, primera. El maestro de la humanidad, por Diocleciano Coros. Son los últimos días de los primarcas y sus legiones. Pronto serán exiliados de Terra mientras los nuevos líderes del imperio cierran el ciclo histórico de la era de los dioses y semidioses. Una nueva era de estancamiento y miedo que se avecina, construida sobre los cimientos de verdades que es mejor dejar olvidadas. Diocleciano va a matar a Robot Gilliman. Lo sabe con la misma seguridad que nunca ha sabido nada, y a menos que el autoproclamado Lord Comandante del Imperio no se calle de inmediato. Dio y los custodios a su lado, y las hermanas restantes, furtivas y perseguidas en esta gran cámara, desenvainarán sus espadas y matarán a la criatura que se cree heredera del Imperio. Una y otra vez han soportado los discursos de Gilliman, sus declaraciones de intenciones, sus órdenes que contradicen incluso los deseos de sus propios hermanos, hasta el punto de que ya se rumorea una guerra, esta vez por la visión de Gilliman para el imperio. ¿Me escuchas, Diocleciano? Hago un llamamiento a la unidad, ahora que más la necesitamos. Diocleciano escucha, no oye llamados a la unidad, oye exigencias de obediencia. El momento en que más necesitaban la unidad fue hace décadas.
cuando la mitad de la raza de Gilliman incendió la galaxia. ¿Has terminado? Pregunta Diocleciano en voz baja. ¿Has terminado? Así es como Diocleciano ve el mundo exterior. Carece casi por completo de calidez y humor. Sus inferiores genéticos lo irritan y no considera a nadie superior a él. Es decidido, autoritario y carente de paciencia. Esta percepción no le inflige. Realmente le da igual cómo lo perciban los demás. Las percepciones que importan pertenecen a hombres y mujeres que, en su mayoría, yacen en la tumba. Metafóricamente, claro. Muchos se descomponen sin enterrar en la telaraña, con sus huesos roídos por demonios. Muchos otros fueron incinerados en los muros del palacio, sus cenizas esparcidas a los vientos terranos. Pero la idea sigue vigente. Me canso de tu desconfianza, dice Robot Gilliman, salvador de Terra, señor de los ejércitos de la humanidad, hijo vengador del emperador. Y luego pronuncia el título de Diocleciano, que antaño fue el título de Ra, con un tono de voz que, para oídos humanos, resulta perfectamente suave y sereno. Tribuno. Diocleciano deja de moverse, deja de respirar. Es un animal en ese instante, un ser de impulsos y deseos, paralizado mientras siente que su corazón se acelera. Si no tiene cuidado, si no domina su instinto y su rabia, el imperio perderá otro primarca hoy. No está convencido de que no sea lo mejor. Quizás sí, pero no cree que sea su decisión. Los demás también lo perciben. Se transmite entre cada garra de la cámara, tan silencioso y certero como las señales de una hermana. Ve a Jaedo cambiar de postura, ajustando ligeramente su equilibrio. Ve a Caerea inclinar su cabeza 1 centímetro y, junto a su muslo, golpearse el dedo índice con la punta del pulgar en una señal silenciosa. Ve otros custodios y hermanas, en absoluta armonía y unidad. Si actúa ahora, actuarán con él antes de que los valientes y honorables necios de azul puedan siquiera apuntar sus vólteres. Mi desconfianza, repite Diocleciano. Su tono es el de quien busca claridad. Quiere estar seguro de haber oído lo que cree haber oído. Mi desconfianza. Hay muchísimas cosas que podría decirle a Robot Gilliam. Podría afirmar, con calma y claridad, que decenas de millones han muerto en mundos que las legiones se dignaron no defender, a pesar de las órdenes de Terra. Podría recordarle al Lord Comandante las vidas perdidas durante los meses que el Khan tardó en decidir de qué lado estaba, y preguntar cuántos frentes de guerra carecieron del apoyo de las legiones, porque el halcón de guerra no pudo decidir si traicionar al hombre que le insiste su padre. Podría preguntar cuántos regimientos del ejército imperial se quedaron sin apoyo, en cuántos mundos, porque los primarcas emprendieron sus propias cruzadas en lugar de alinearse con la defensa del imperio. Podría preguntar cuántas vidas se perdieron en el mundo del trono y en toda la galaxia, porque el poderoso señor de ultramar se atrincheró en su pequeño reino y solo zarpó en el último momento. Y tendría sus razones, por supuesto. Tienen sus excusas de siempre. Pero podría preguntarse cuántas vidas se perderán en los años venideros porque estas criaturas discrepan sobre si las legiones deben ser desmembradas, Condor de un lado y Gilliman del otro. ¿Cuántas almas imperiales morirán en esa guerra, solo para que un hermano vea su visión hacerse realidad sobre la de su rival? Como si eso fuera diferente a la guerra de Horus, como si los primarcas no hubieran causado suficiente daño a la raza humana en su incesante búsqueda martirizadora de ser los protagonistas de la especie. Y todo esto sin mencionar a los demás, los traidores, los monstruos destrozados que siguieron a Horus hacia la traición, alimentados por la ambición, la vanidad y la locura. Sol se consumirá antes de que Diocleciano pudiera relatar por completo sus pecados. Podría decir todo esto y más, y lo desea. Arde por hacerlo. Los 10.000 saben que todo eso es cierto, al igual que las hermanas supervivientes. Incluso mientras el imperio dirige su ira contra ellas por ser brujas. Incluso mientras el velo de la ignorancia comienza a caer. Él quiere decirlo y sabe lo que diría. Vi morir los sueños de mi rey, y luego la muerte de mi rey. Vi a la mitad de los de su especie rebelarse contra el imperio que nos llevó casi 3 siglos construir, y los vi reducirlo a cenizas. He visto incluso a los más leales conspirar contra sus hermanos, quejarse
de quién era el favorito y declararse en guerra por su arrogancia, sin importarle las consecuencias, como un panteón idiota de dioses antiguos. Ustedes y la aquelarre deforme de genética contaminada que llaman familia no tienen derecho a pisar este mundo. Dices que perdiste a tu padre, pero no fue así. Perdiste al científico que te creó. Perdiste al visionario que tenía tantas esperanzas en ti, pero él nunca fue tu padre. Tus padres te aman profundamente, Primarca. Incluso ahora bailan por la deformidad, riéndose de los buenos que han sido todos. Dices que el emperador te confiaría ahora la resurrección del imperio. Si confiaba en ti, ¿por qué necesitaba 10.000 guardaespaldas? ¿Y por qué no fuiste uno de ellos? ¿Por qué no te llamaron para defender la telaraña? ¿Por qué confió esa tarea tan vital a sus verdaderos elegidos? ¿Por qué, siempre que relataba la verdad de la galaxia, nunca se la contaba a sus hijos? Diocleciano podría decir todo esto, y sería tan satisfactorio, tan reivindicativo. Oh, exhala lentamente. Necesita todo su autocontrol para hacerlo. A continuación, obliga a sus nutillos a soltarse del mango de su lanza. Garras, dice, conmigo. Diocleciano abandona la cámara, con el peso de los ojos de Gilliman sobre su espalda, y el incesante sonido de las oraciones subiendo sus oídos desde fuera de los muros. Caeria, a su lado, hace un elegante gesto de marca mental. Su sentimiento es frío, pero reconforta a Diocleciano con su sinceridad. Percibe el hedor de la derrota en Gilliman, como un aura a su alrededor. Cree que morirá pronto. Todos lo harán, responde Diocleciano. No fueron construidos para durar eternamente. En lo más profundo de mi ser, estoy harto de estas oraciones, las que se susurraban en monasterios que antaño eran laboratorios, las que se gemían en los muros del palacio. Infesta mis pensamientos como los gritos de los demonios jamás podrían. Sueño con ellos. Sueño con el sufrimiento que se desata en los cielos de cada mundo del imperio. Sueño con el dolor, la pérdida, el fanatismo y el miedo de un imperio, todo concentrado en un solo hombre. Algunas noches, las pocas noches que necesito descansar, me despierto de todos modos, cubierto de sudor, y oyendo las voces de hombres, mujeres y niños, cuyas plegarias jamás eran escuchadas. No creo que esto sea real. No estoy maldito con el código genético en espiral de un psíquico. Ni soy un tonto como para creer que son algo más que fragmentos de mi mente dormida que cobran vida de maneras que desearía que no lo hicieran. Son sueños, solo sueños. Esta noche vestiré oro por primera vez en lo que parece una eternidad. Renunciaré al yelmo negro de mi vergüenza y al simbolismo de mi piel desnuda. En cambio, iré ante mi rey armado y con armadura, como solía ser antes de que le falláramos. Voy a hacerle una pregunta, algo cuya respuesta siempre he querido saber, algo que lamento no haberle preguntado antes. Se siente extraño y perfectamente natural al volver a usar su armadura. La fuerza que emana de él le resulta familiar. Un regreso a casa, aunque siente sutiles desviaciones en sus movimientos que no son exactamente lo que esperaba. Un ronroneo en los cervos de su cadera, una rigidez en las articulaciones de los nudillos. Su armadura se ha mantenido, religiosamente mantenida, para su hastiado disgusto, durante todos estos largos años. Pero su función ha sufrido pequeñas vicisitudes simplemente por no haberla usado en tanto tiempo. Fue hecha para ser usada, para funcionar en sintonía con él. Si se inclinara por la mentalidad marciana, podría decir que el espíritu mecánico de la armadura le guardaba rencor por haberla abandonado. Creen los espíritus máquinas. Es bastante común que un guerrero crea que un arma tiene alma, pero no en los términos absolutistas que proclama Marte. Vestido con oro imperial, Diocleciano Coros recorre el palacio. Se cruza con peregrinos que le rezan, que le ruegan por retazos de su manto, que imploran bendiciones. Los ignora, siempre los ignora. Recorre museos que lleva a épocas perdidas y claustros consagrados a una fe nueva y poderosa. Continúa su camino, atravesando bibliotecas que ahora son conventos, atravesando avenidas ahora adornadas con iconografía religiosa. Desciende, atravesando salas de estatuas dedicadas a los caídos, cámaras de relicarios
que albergan huesos sin sentidos y campos de éxtasis que albergan armas que nunca volverán a funcionar. Solo duda 2 veces en su viaje nocturno. La primera es cuando un niño bendigo le cierra el paso, mirándolo con ojos asombrados. Diocleciano recuerda un tiempo lejano, según su criterio, y prácticamente prehistórico para los peregrinos y mendigos que lo rodean, cuando estuvo con Cefón, el portador del dolor, y otro niño se presentó ante ellos de forma familiar. Ha pasado tanto tiempo desde entonces. Mucho ha cambiado. ¿Eres el dios emperador? Pregunta este niño. El pasado y el presente chocan. Diocleciano siente un nudo en la garganta, se arrodilla, aún elevándose sobre el joven. Puede ver el oro de su armadura de guerra reflejándose en los ojos del niño. No, le dice Diocleciano al niño. Me llamo Dio, pero conozco al emperador. Se desabrocha la capa escarlata, marcada con el águila palatina, el símbolo del emperador. La enrolla, se la entrega al niño sucio, quien la toma con manos temblorosas. Quizás le sirva de manta para el resto de su larga vida. Quizás el niño sea asesinado por celosos buscadores de reliquias. Diocleciano sabe que es más probable en esta nueva era oscura, pero espera equivocarse al pensarlo. La segunda vez que se detiene en su viaje es en la tumba de Caeria. No hay ningún gran monumento que recuerde su fallecimiento, ninguna tumba ornamentada digna de quien sirvió al emperador y a la humanidad con tanto fervor durante tanto tiempo. Es una placa en un osario, un espacio en una pared. Sus huesos ni siquiera están enterrados allí. Muchas de las tumbas originales de las hermanas fueron saqueadas por turbas de fieles imperiales, a medida que el fanatismo de sus creencias se intensificaba con el paso del tiempo. Los cuerpos de las brujas desalmadas, reducidos hace tiempo a huesos, fueron sumergidos en agua bendita y posteriormente incinerados en piras, rodeados por los adoradores del dios emperador, entre gozosos y sollozantes. Algunos de los cadáveres fueron sometidos a juicio con los huesos unidos con cuerda santificada, mientras sacerdotes y sacerdotisas del Santísimo, odiado y amoroso Dios emperador juzgaba a las brujas muertas culpables de la más negra herejía. La tumba original de Caeria fue una de las profanadas. Nunca recuperó su cuerpo. Solo su espada estaba enterrada aquí, en su nueva tumba. Rastreó su espada robada hasta un mercado negro en Asherup, al otro lado de Terra, antes de devolverla al palacio y depositarla allí él mismo. Esta noche, recorre con las yemas de los dedos la placa que marca su vida y su muerte, deteniéndose solo el tiempo suficiente para despedirse. Detesta venir aquí. No hay cierre, solo la crudeza de una herida que no cicatriza. Se adentra en el palacio, más profundo, a través de puertas que ningún humano ha visto en generaciones. Miembros de su propia especie, aquellos que comparten su edad y experiencia, y aquellos que han creado desde entonces, aquellos que nunca oyeron hablar al emperador en vida, aquellos que solo lo conocen como el dios emperador en la muerte. Algunos lo llaman tribuno, otros lo llaman Dio. Abajo, más profundo, a través de las puertas secretas, las que se encuentran tras esos remombrados portales decorados con atavíos de gloria, más allá de la imagen tallada del emperador inmortal, un brujo con rostro de calavera en un trono imponente, eternamente vivo al borde de la muerte, imponente en su majestad. Por esa última puerta, que solo se abre a las gotas de sangre de un tribuno, cuyos cerrojos impenetrables tardan 1 hora en abrirse, en el santuario más íntimo, donde la arquitectura de los muros es incómodamente orgánica, extrañamente espinal, Diocleciano se acerca al trono dorado, tal como es, y sus parientes, desnudos, salvo por capas, taparrabos y yelmos negros, se apartan en su honor. Sube los escalones, lentamente, no sin reverencia, pero sin la reverencia abyecta que espera el pueblo del imperio. Les horrorizaría su ausencia, pero, claro, todo este lugar les horrorizaría, por eso nunca se les permitiría saber de él. Por fin, Diocleciano se presenta ante su rey. Mira más allá de los cables colgantes que parecen intestinos, del tic-tac y el clic de los motores de soporte vital, y del vapor conservante que se esparce en el aire a intervalos de nuevos segundos. Mira más allá de las bolsas de sangre y los paquetes de vitae conectados por vía intravenosa en la cosa en el trono, que es solo una silla comparada con las grandes obras de arte. Un trono
sin la T mayúscula, que lo convierte tanto en una maldición como en la salvación de la especie. Observa la cáscara retorcida de algo que alguna vez fue y de alguna manera sigue siendo un hombre. Algo que no debería estar vivo, y podría decirse que no lo está, desde cualquier punto de vista mortal. Algo torturado por su propia continuidad imposible, físicamente hambriento y psíquicamente hinchado por el festín de almas que se ve obligado a devorar cada día de su interminente y agonizante existencia. O es forzado. Quizás lo anhela, quizás tiene hambre. Diocleciano se quita el yelmo y se arrodilla ante su rey. Al principio no dice nada, cabizbajo y con los ojos cerrados. Allí, precisamente, no hay odio hacia los primarcas, ni rabia por la traición de las legiones, ni amargura por la naturaleza autodestructiva de la humanidad. El peso de los siglos pesa sobre los hombros de Diocleciano. Aquí, en estos segundos de silencio entre un guerrero y su señor, siente el peso de su fracaso al no proteger a este hombre, la certeza de que si los 10.000 hubieran hecho lo que se les pedía, el emperador aún estaría con ellos. Su rey seguiría siendo un hombre, no un esqueleto que grita en silencio en los confines de la medianoche del universo, solo para darle a la humanidad unos milenios más. Diocleciano alza la mirada. Observa lo que queda de los rasgos de su rey. En ese instante aparecen como las dos caras de una misma moneda, la del creador y la del creador. Un rostro intemporal frente a un cadáver viviente. Cada respiración absorbe el aroma del trono, un hedor penetrante a metal desgastado, incapaz de ocultar por completo los leves olores a soluciones alquímicas y desechos biológicos. Debajo de todo esto, y lo peor de todo, se esconde un atisbo de descomposición. Diocleciano apoya su lanza ante los pies del dios emperador y le formula su pregunta. Mi rey, ¿sueñas?